tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, aquí traigo este video acerca de la segunda quincena del mes de abril y como siempre dándole continuidad a el tema de astrología sobre qué vamos a tener, cuál va a ser el clima astrológico de esta segunda parte del mes de abril. Y bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que finaliza un mes Aries en esta segunda quincena, un mes de mucho fuego que ha sido como muy renovador, más esperanzador, con una, digamos, salida de lo que veníamos viviendo, de lo que hemos estado presenciando con todo esto del virus, con todo esto de la pandemia. Y sin duda hemos visto cómo ha ido cambiando la agenda en muchas partes del mundo, aunque bueno, en Europa todavía ahí siguen por algunas oleadas. Vemos cómo en el mundo China, sin siquiera tener el tema de vacunas, pues han superado enormemente el tema del COVID. Y acá en América, bueno, países como Argentina, por ahí traen también el tema de una restricción otra vez total. Y bueno, acá en México, al contrario, ¿no? Tenemos un semáforo en verde en donde ya, bueno, hay muchas actividades y se habla de terceras olas de contagios y todo esto, ¿verdad? Es algo que, bueno, ya en cierta manera venía anunciado, pero este mes Aries ha venido a traer como la pauta al, bueno, ¿y qué quiero de aquí, de ahora en adelante? ¿Qué voy a hacer? Todo el mundo ha cambiado, la situación en el mundo se ha transformado. Vemos cómo están cayendo todas las estructuras de poder. Tenemos a Plutón en Capricornio, digamos, trayendo todo esto de la deconstrucción de la realidad física, de las estructuras de poder, las estructuras económicas y sobre todo políticas. En cuanto a la cuadratura Urano-Saturno, vemos que está muy activa y esta va a estar activa todo el año. Y hemos estado presenciando la lucha de lo viejo contra lo nuevo. Está, por ejemplo, acá en América muy exacerbado el tema de elecciones en varios países. Se tuvieron elecciones, bueno, digo tuvimos porque estoy en América. Se tuvieron elecciones en Ecuador, en Perú, y bueno, en Ecuador ganó la derecha. En Perú, sorpresivamente, no recuerdo el nombre del candidato, Pedro Castillo creo, gana la primera vuelta con un escaso margen. Y esto, bueno, va a llevar a una segunda vuelta en donde se va a cerrar y la polarización va a seguir estando. Y para eso les recuerdo, por ejemplo, cuando Urano estuvo en Tauro, como en esta ocasión, fue en los años del siglo pasado, en la década de los 30, que fue precisamente cuando se polarizaron mucho las ideologías en Europa con el fascismo, el nazismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, el franquismo, el comunismo. Todas estas ideologías se exaltaron demasiado y bueno, digamos, fue todo un experimento, un laboratorio de ideas, y se implementaron en varios países. Y esto, bueno, ya supimos las consecuencias, trajo sin duda una catástrofe a nivel mundial, sobre todo en Europa, en la que se ocasionó con una guerra mundial, pues muchas muertes. Y estamos viviendo tiempos también si bien no hubo una cuadratura en ese momento, pero sí estaba Urano en Tauro. Estamos viendo cómo esta cuadratura Saturno-Urano nos está dando la lucha de lo viejo contra lo nuevo. Saturno en Acuario es estructurar las ideas de cómo legislarlas para que éstas se conviertan en reglamentos, en leyes para todo el colectivo, para, digamos, dejar las bases sentadas para lo que se viene después, con un Plutón en Capricornio que va a entrar en Acuario con toda la gran fuerza a hacer toda una deconstrucción de cuál es el mandamiento social. Y también para redundar o digamos recordar el paso de Plutón por Acuario, que fue... Plutón es un planeta que tarda más de 200 años en dar la vuelta al zodiaco, así que bueno, la última vez que pasó por Acuario fue en la época de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la emancipación de los pueblos, las declaraciones independentistas de varios países de América, de las colonias americanas, de las colonias españolas. Y esto viene a hablarnos de cómo se va a transformar la vida en los próximos años
Y este mes Tauro que viene, que empieza a partir del día 19 de abril, nos va a traer como una realidad en cuanto a temas de la economía. Tauro viene, es un signo de tierra que nos enseña la realidad, es la madre tierra, son las cosas tangibles, lo concreto, lo que está más que nada construido, lo que está hecho y fijo, es el signo fijo de los más fijos. Y Tauro está regido por Venus. Venus rige las relaciones, el dinero, los valores y todo aquello que tiene que ver con el valor personal, la autoestima, los valores propios, rige el dinero. Y bueno, Venus ya va a entrar en Tauro también en esta segunda parte del mes de... entra a partir del 14. Y va a estar en Tauro toda esta parte de abril y parte de mayo. Entonces, Venus en Tauro está en su propio domicilio, está en su propia casa y aquí nos va a hablar acerca de temas de dinero. Pero Urano va a hacer una conjunción, Venus va a hacer una conjunción con Urano y esto nos va a hablar de muchas cosas. En primer lugar, cómo se mueve el dinero. Y va a hacer cuadratura también con Saturno y en cierta manera nos va a traer la realidad de la economía y cómo toda esta crisis del virus y la pandemia ha impactado tremendamente las finanzas, los países, digamos, comprando vacunas, igual endeudándose, todo eso. Y estamos viendo el viejo modelo económico del endeudamiento, de los préstamos que se piden al Fondo Monetario o al Banco Mundial, los países ahogados en deudas y que siguen todavía imprimiendo billetes, etcétera. Cuando vemos... eso es parte de lo viejo, digamos, lo saturnal, lo construido, lo que está hecho. Y la parte uraniana, por ejemplo, vemos como en China cada vez están más incentivando el mercado de las acciones, o más bien de las monedas digitales con su moneda. Está todo esto del mercado de las criptomonedas, el Bitcoin, todo esto, y que viene siendo la parte nueva, ¿no? La parte nueva y en cierta manera también, bueno, pues Júpiter en Acuario está como inflando esta tendencia, es ese globo que se infla. Júpiter siempre expande las cosas y en la parte económica este mes Tauro nos va a traer como la realidad, porque esta cuadratura Saturno con Urano nos va a traer la realidad. Saturno es la realidad, es lo que es, y entre Urano y esto es la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Así que bueno, nos va a decir, bueno, hay mucho desempleo, pero hay empleo. Es decir, si bien ya no puedes ir a un lugar físico y buscar un trabajo en el que te contraten para que tú puedas trabajar, tengas un horario, etcétera, estamos viendo que Urano está empujando hacia lo que es el home office, trabajar desde casa, trabajar desde tu teléfono celular, desde la tecnología, y esto está llevando a otra economía. Y aún así todavía hay mucha gente que se está resistiendo y sigue todavía con la idea de que bueno, voy a entrar y estudiar otra carrera, especializarme, etcétera, para ganar dinero, que me contraten y tener un plan de jubilación, cosa que ya no está existiendo. Entonces todo este paradigma que se está deconstruyendo con Plutón en Capricornio y toda la realidad que bueno, Saturno en Acuario está probando todo este laboratorio de ideas. Urano en Tauro está diciendo es que la tecnología tiene que utilizarse de otra manera, los recursos también, el dinero debe utilizarse de otra manera, los recursos naturales, etcétera, y trabajar de una manera distinta. Es, digamos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Si bien redundo mucho en ello, es porque es el aspecto mayor de este año. Sinceramente nos está empujando a renovarnos, y por eso este mes que ya termina, el mes Aries, fue precisamente para atreverse. Por eso el video que hice de la primera parte de abril fue el valor de la osadía, o el mes Aries, que es el valor de la osadía. No es momento de esperar, de especializarse más ni nada de eso, es momento de actuar, y a través de la práctica, a través de la osadía y el valor de hacer las cosas y hacer algo diferente, es como, digamos, te vas a renovar o se van a renovar para todo este mundo que viene, para toda esta realidad que se nos viene encima.
Estaba viendo, por ejemplo, que en Arabia Saudita van a construir una ciudad lineal, es decir, una ciudad subterránea. Así como encontraron una ciudad en Turquía, no recuerdo bien su nombre, que tiene miles de años y descubrieron que hay una ciudad en donde podían caber, no recuerdo bien la cantidad, pero no sé si eran 20,000 o 200,000 personas. Y esto nos da cuenta de cómo en la antigüedad ya se construían estas, digamos, aldeas subterráneas. Hoy en Arabia Saudita, bueno, se está construyendo un proyecto en el cual pues, sirve para protegerse de las inclemencias del clima, para protegerse del cambio climático. Y esta ciudad lineal se construye en varios niveles hacia abajo, en donde va a tener centros comerciales, en donde va a tener viviendas. Y es algo que en muchas partes no estamos viendo, que en muchas partes nos estamos atrasando. Y por ahí también creo que en Arabia Saudita ya se dio algo, se legisló para dar como la ciudadanía al primer robot de inteligencia artificial. Estaba viendo las noticias. Entonces, este concepto de ciudadanía, digamos que vendría siendo como Júpiter y Saturno en Acuario, legislándolo y dando esa idea. Y la inteligencia artificial tiene que ver con Urano, todo lo que es lo tecnológico. Entonces, tenemos que ir preparándonos y sobre todo emergiendo hacia... es decir, hay algo todo, como un iceberg. El iceberg podemos ver la parte de fuera, pero resulta que si te sumerges y ven el iceberg, es una enorme roca de hielo que nada tiene que ver lo que está arriba. No vemos realmente la magnitud de todo lo que está abajo y eso es precisamente lo que está surgiendo. Está emergiendo una realidad que primero tenemos que escalar ese iceberg desde abajo. Pero si no nos atrevemos a incorporarnos a la nueva realidad, a las nuevas cosas, difícilmente vamos a salir adelante, difícilmente, y sobre todo a los que no se preparen ni se resistan y no se reinventen, va a ser algo que será muy difícil los próximos años, totalmente complicado. Así que bueno, eso es digamos un panorama que se nos viene. Y con este mes Tauro va a cambiar mucho la energía. Vamos a ver cómo del mes Aries, que es de una impronta personal, ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que tengo? ¿Vale lo que tengo ahora? Y es como el año pasado que se inició la pandemia, que también se da el mes Tauro, y resulta que los valores en ese momento valía más un rollo de papel sanitario. Recuerden cómo estaba la gente en los mercados, en las tiendas, arrebatándose el papel sanitario para evitar el COVID, cosa más ridícula y absurda. Pero bueno, son cosas de la histeria colectiva, son cosas del pandemonium que se forma y bueno, esta temporada de Tauro nos vamos a preguntar eso, ¿cuáles son los valores que tengo? Obviamente hay que fijarse en su carta natal, en qué casa tienen, y ahí es donde se manifiesta, ¿no? Entonces, este mes Tauro vamos a tener también un stellium en ese signo donde ya va a estar Mercurio, va a estar Venus, va a estar el Sol, va a estar Urano y también el punto negro de la Luna que es Lilith, ¿verdad? Lilith, la rebeldía, se va a activar nuevamente, así que vamos a tener quizás temas de protestas feministas, todo este tema de la agenda LGBT, todo eso. Y otra de las situaciones, sobre todo porque Venus va a ser, bueno, no en abril, pero sí posteriormente, va a ser conjunción con Lilith. Ahora, Urano va a tener conjunción con Venus y Venus es las relaciones. Una de las características que tiene Venus con Urano, que cuando hacen conjunción, a nivel global o a nivel, digamos, general, para la población estaríamos hablando de dinero y tecnología, o relaciones y tecnología, cómo concretarlas, cómo hacerlas tangibles, cómo hacerlas, materializarlas. Y una de ellas es todo el manejo de la tecnología, todo el manejo de las redes sociales, de las plataformas, Tinder, todo eso. Urano, Venus son dos planetas de naturaleza completamente como antagónicas o distintas, porque a Venus en Tauro le gusta pegarse, le gusta tener las cosas, pero cuando está en conjunción con Urano, Urano dice, oye, no, las cosas en el mundo o las cosas en la vida
realmente son efímeras. No puedes encariñarte con las cosas, no puedes encariñarte con esas cosas porque se pueden ir de repente. Y Urano, ya sabemos que es totalmente sorpresivo. Ahora, esto también de Urano en Tauro en conjunción con Venus nos va a traer la realidad de la banca, como está. Saturno le hace cuadratura, le va a hacer cuadratura a estos dos y le va a decir, bueno, esta es la realidad, la banca está en quiebra, y bueno, se va a seguir viendo la lucha entre ese viejo sistema de seguir imprimiendo billetes, etcétera, etcétera. Y Urano en Tauro te va a decir, no, ya los ingresos se van a generar de otra manera. Y vale más que te modernices porque estamos viendo, por ejemplo, aquí en México que el presidente quiere que las cuentas de ahorros que no tengan movimiento prácticamente se confisquen o ese dinero pase al gobierno para, pues, obviamente los planes del gobierno, ¿no? Repartir el dinero, sobre todo cuando hay gobiernos populistas, y repartir el dinero. Entonces esto está avisándonos, este tránsito mueve eso de ahí. Muévelo, genera inversión, genera valor de otra manera, porque este dinero se puede ir. Así que ya saben, y esto puede ser cualquiera de otros países. Tuvimos también, como les dije, elecciones, y estamos viendo, por ejemplo, Saturno son los empresarios, Saturno son los hombres de poder, Neptuno son los comunistas, es el arquetipo de los comunistas, los socialistas, y estamos viendo cómo en América se está viviendo esa polarización entre capitalismo y socialismo, en donde vemos videos ya cada vez más seguido, sobre todo porque en Argentina, Chile y en varios países está emergiendo nuevamente como esta idea socialista. Y recordemos que Mercurio, cada vez que ha hecho conjunción con Neptuno en Piscis, cada año que ha pasado por ahí, ha traído como... Mercurio serían los jóvenes, y Neptuno son como esa idea del socialismo, populismo. Y ahí se ve cómo esto ha ido expandiéndolo, ha ido, digamos, creciendo todo esto. Y bueno, aquí en México no es la excepción, no es la excepción. Aquí tenemos también una lucha muy fuerte en la que estamos viendo cómo el presidente quiere volver al país a los tiempos del autoritarismo, cuando tuvimos a lo que llamaron la dictadura perfecta sexenal, con un partido único que siempre ganaba cada 6 años, y bueno, que de cierta manera, aunque logró un desarrollo estabilizador, se hacía lo que el presidente decía, y es decir, como que se quiere volver a ese modelo. Y pues creo que ya no estamos para eso, ¿no? Ya estos son otros tiempos. También otra de las cosas que van a suceder, este Urano en Tauro con Venus, con el Sol y Mercurio, nos va a traer otra vez la agenda de las energías renovables. Y cosa que en México está sucediendo porque el gobierno lo que quiere es cancelar todos los contratos, inversiones, etcétera, de empresas extranjeras que invierten en energías renovables. Y esto obviamente está trayendo una contracción del empleo, etcétera, que no está funcionando realmente, porque si hay algo que el planeta o Urano en Tauro está diciendo, no podemos sostener el mundo ya, porque está totalmente contaminado por los hidrocarburos, las energías fósiles, los combustibles, y se necesita energía renovable, energía inteligente, energías limpias sobre todo, cosa que en Estados Unidos el presidente, en cuanto entró en sus primeros días, dijo, bueno, la agenda es ecológica y de aquí al 2030 todos los vehículos tienen que ser eléctricos. Y aquí es como si el gobierno quisiera volver a ese pasado y sobre todo ser dueño de toda la empresa que genera la energía. Así que bueno, eso es algo que tenemos. Lucha entre lo viejo y lo nuevo, ya se los dije. Ya se comienza a deshacer esta cuadratura entre Marte y Neptuno en esta segunda mitad. Y eso es bueno porque en cierta manera una cuadratura Marte-Neptuno es aquella que a veces trae asesinatos en masa, trae atentados terroristas, trae muchas veces como ciertos atentados ideológicos, sobre todo algo estilo kamikaze, ¿no? O religiosos, ataques de este tipo por creencias. Es como los cruzados, podríamos decir, que van y luchan
por la causa divina, etc. Esto es algo así. Y también siempre que hay una cuadratura Marte-Neptuno, nos trae este tipo de cosas. Y bueno, ya se comienza a deshacer eso. Sí hubo algunos eventos de algunas matanzas en Estados Unidos. Y bueno, esto es lo que trae esta cuadratura, pero ya comienza a deshacerse. Y otro de los aspectos es el trígono de Marte y Júpiter, que va a ser un trígono partil. Partil es que se da en el grado exacto, en el mismo grado, aunque estén en diferente signo. Y un trígono Marte-Júpiter nos habla de mucha energía en el ambiente. Y sobre todo energía intelectual, energía mental, energía de comunicación. Porque Marte está en Géminis y también es movimiento en las calles, comunicación. Y Júpiter en Acuario es irse a lo grande, a comunicar las cosas para que todos lo sepan. Este trígono nos va a traer noticias buenas, noticias grandes. Cuando recién comenzó a formarse este trígono, comenzaron a salir noticias como por ejemplo un estudio que realizó unos laboratorios muy prestigiosos, no recuerdo su nombre, que hablaban acerca del estudio de de una sustancia que cura el virus. A veces la verdad ya me da cosa decirlo, no vaya a ser que me quiten el video, que bueno, dijeron que avalan el uso de esa sustancia, el DDC, para combatir el virus y otras enfermedades. Entonces esto obviamente trajo un gran revuelo y creo que en Bolivia se aprobó el uso de esto y en otros países más. Y bueno, hay comunidad médica escéptica del uso de esto, hay otros que sí lo aprueban. Pero esto es como decir, bueno, no se ocupa vacuna, pero sí está esta alternativa. Esa es una de las noticias y bueno, han salido otras. Todos los planetas están directos, excepto ya el día 27 de abril, Plutón entra retrógrado. Es el primer planeta que se va a poner retrógrado. Y Plutón, digamos que ahorita está estacionario y estamos viendo todo esto que está sucediendo en el mundo de la deconstrucción del sistema político que no está funcionando. Plutón, a donde llega, a cualquier signo que llegue, siempre no va a pensar, va a destruir lo que está, porque dice esto ya no sirve y hay que reconstruir nuevamente. Y también, bueno, ya Mercurio, el Sol y Venus en conjunción en Aries, y Marte sextila al Sol y sextila a Mercurio. Marte en Géminis, en sextila al Sol y a Mercurio, también va a traer mucha comunicación. Y comunicación rápida, veloz, es decir, nada diplomática también. Así que bueno, hay que andarse con un poco digamos, de recato a veces, porque Aries dice las cosas como son. Y a veces, bueno, esto no agrada a muchos, ¿no? Aunque sean verdades. Muy bien, digamos, son una de las más importantes. Vamos a tener la conjunción. A ver, por acá estaba viendo. Tengo que ver las notas porque no toda la información se la puede grabar uno, ¿no? Urano ya pasa el primer decanato de Tauro. Urano es un planeta que tarda 7 años en recorrer todo un signo. Urano llegó a Tauro en el 2017 y se va hasta el 2024. Pero aquí ya cruzó, digamos, en estos años el primer decanato, es decir, grados del 1 al 10, que está regido, digamos, solamente por Venus. Ya este segundo decanato tiene, digamos, tiene Venus-Mercurio, digamos, la influencia de Venus-Mercurio, y Urano ya en este segundo recorrido, en este recorrido del segundo decanato, ya nos va a traer más dinamismo. Se va a ver muchas cuestiones del comercio, muchas cuestiones de la moda, de todo aquello que tiene que ver con el comercio y la banca. Así que bueno, esto es ya su recorrido por el segundo decanato. Va a entrar retrógrado después. Urano fue uno de los últimos planetas en que entró directo. Creo que fue en enero de este año, así que bueno, todavía faltan algunos meses para que entre retrógrado. Muy bien, el 19 de abril ya ingresa el Sol y Mercurio, el mismo día ingresan en el signo de Tauro y se inicia un estelium. Estelium es cuando hay
uno o más, 3 o 4 planetas en un solo signo, y como les digo va a estar el Sol, Mercurio, Venus, Urano y Lilith. Entonces vamos a tener mucha potencia taurina, pero muy diferente, porque un mes Tauro normalmente es visto como un mes en el que vamos las cosas un poco más lentas, con un poco de calma, etcétera. Pero con Urano ahí estos años, si se fijan, las cosas van muy rápido, van muy aceleradas. Los cambios, Urano dice, no podemos esperar más. Esto ya sal de tu zona de confort. El día 22 es cuando hace una conjunción partil Venus con Urano. Y bueno, ya hablé bastante de esto. También, por ejemplo, Venus-Urano, Venus es el planeta del amor. Y con Urano, cuando hay una conjunción, se dan muchas veces en el plano personal, como amores raros, amores fuera de lo convencional, amores excéntricos, aventuras amorosas con personas muy estrafalarias, muy excéntricas, o también sobre todo en estos contactos de las redes sociales, por ahí también este tipo de aventuras, ¿verdad? Que son parte de una nueva realidad tecnológica. Y el día 23 de abril Marte entra en Cáncer. Ya sale de Géminis. Marte es un planeta que tarda alrededor de 2 meses en recorrer cada signo, pero ya el 23 de abril Marte entra en Cáncer. Y Marte en Cáncer está en caída. Como dignidad está en caída. Marte en Capricornio está exaltado, pero en el signo contrario, que es Cáncer, está en caída. Y en caída es cuando no se pueden expresar las mejores cualidades del planeta. Es como si, bueno, el guerrero se está ahogando en el agua. Y Marte en Cáncer, las reacciones son más que nada emocionales. Hay como cierta tendencia a esconder o a no querer decir las cosas por temor a un bochorno, o más bien, no bochorno, más bien a la vergüenza o a la desaprobación de los demás, y se tarda en actuar. Entonces Marte en Cáncer nos va a traer también temas familiares, temas de bienes raíces y todo este tipo de cosas que ahorita voy a explicar con la gráfica de la luna llena en Escorpio acerca de estos movimientos, ¿verdad? Porque la luna llena en Escorpio va a estar muy dinámica en cuanto a tema de finanzas, que va a ser también parte de este mes Tauro. El 26 de abril, 26-27 de abril es la luna llena en Escorpio. Y el 27 ya Plutón entra retrógrado. Plutón retrógrado nos va a traer como un momento, meses de reflexión para poder darnos cuenta a quién le vamos a ceder el poder ahora. Porque, bueno, en lo que respecta va a haber elecciones en Perú, en México, en España, en Argentina. Y Plutón en Capricornio retrógrado nos va a traer esa reflexión. Ahora, ¿a quién le cedo el poder? Es una reflexión muy profunda y sobre todo abunda y circula mucho en las redes las explicaciones de qué está pasando en Cuba, qué ha pasado en Venezuela, cómo todo este poder que llegó en un momento ha mantenido a los países, digamos, en unos niveles, digamos, de subdesarrollo que no han podido salir de ahí. Entonces, esto es lo que está abundando ahora en estos tiempos en lo que ya todo se comunica. Y un ejemplo de ello es aquí en México, en donde dicen, bueno, ¿quieres esto para México? ¿Quieres eso? Bueno, ya sabes qué hacer si lo quieres, pero si lo quieres evitar, reflexiona tu voto. Es lo que está pasando, trayendo esa lucha entre los dos sistemas, porque obviamente también esto va a llevarnos a decir, bueno, ¿a quién le doy el poder? No hay de dónde escoger realmente. Todos son iguales, etcétera, etcétera. Todo está podrido, todo en política y partidos está podrido. Pero después de esto y los años que siguen, tiene que haber o va a emerger como un equilibrio entre el sistema tanto socialista y capitalista, en el que, bueno, se tiene que decir, bueno, hay que el reparto de la riqueza, o digamos que los ricos también paguen impuestos, evitar esos esquemas de evasión de impuestos, etcétera, y que también en cierta manera contribuyan a la mejora del desarrollo social e intelectual, porque ya estamos en la etapa del ciclo de aire, y el ciclo de aire, Júpiter-Saturno, es cambios sociales más que nada, y sobre todo que se rijan las agendas sociales a través de
los estudios, la intelectualidad, y ya no como en los ciclos de tierra, que todo era lo económico, los ahorros en el banco, el trabajo, el estatus, etc. Aquí ya cambia la cosa en los signos de aire. Muy bien, entonces vamos a la gráfica de la luna. Y bueno, aquí tenemos esta gráfica. Esta carta es el día del 26-27 de abril. Digo, porque esta lunación va a ser en la noche acá en América y en la madrugada de Europa. Entonces aquí la luna llena va a estar en el grado 7 de Escorpio, y Escorpio es el signo que rige muchas cosas, como las finanzas compartidas, es decir, aquello que nos dan, aquello que nosotros damos, aquello que pagamos, aquello que nos pagan, son las herencias. Es también el escenario de las crisis, y yo les hablaba acerca de este mes Tauro, que también siempre que es el mes Tauro, la luna llena se va a dar en Escorpio. Entonces también esto nos va a hablar quizás de algunas crisis. La luna incluso representa lo que es el pueblo, ¿verdad? En astrología mundana. Y por aquí se puede venir algo que aspecte ciertas crisis. El sol es el gobierno y está en Tauro, el signo de las finanzas, la banca, etc. Y aquí va a tener prácticamente una conjunción aplicativa, es decir, que va a estar cerca de Urano y que nos va a dar noticias acerca de algo inesperado en cuanto a temas económicos, temas financieros, que también van a ser de la agenda ecológica, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, cosas muy sorpresivas. Y esta oposición, la oposición siempre es un punto de equilibrio en el que, bueno, el sol le da de lleno la luz a la luna, y es un momento también de emotividad, en el que las emociones están a flor de piel, y más porque está en Escorpio. Entonces esto nos va a traer noticias acerca de temas financieros, temas de los ahorros, etcétera. Y acá, bueno, hay lo que llamamos una T cuadrada en astrología, que es este triángulo rojo que forma lo que llamamos una T cuadrada, que es un aspecto tenso, muy muy movilizante, y se da entre Saturno, la luna, el sol y Urano. Entonces aquí esto nos está hablando de, muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora en tema de las finanzas? Por aquí hay un escenario de pérdidas, hay un escenario de deudas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo generamos ahora todo esto? ¿A partir de qué? ¿En qué lo movilizamos? Y Saturno acá en Acuario, que es un signo transpersonal, es un signo de colectividad humana. Bueno, es que esto se tiene que construir y vamos a tener que dar los primeros pasos, sobre todo en países que ya están viendo la realidad de las cosas, que el sistema tiene que ir cambiando y que no puede darse de una manera exabrupta, rápida, porque, bueno, esto obviamente haría que reinara el caos, ¿verdad?, en materia económica. Este es todo el stellium que les digo de esta luna llena en Escorpio, y vemos cómo está todo acentuado aquí en Tauro: el Sol, Urano, Venus, Mercurio, que tiene que ver también con la comunicación y los mensajes, el comercio. Venus rige también Mercurio rige los caminos, incluso hasta los ladrones. Y acá está Lilith, que es la luna negra, ya está en el grado 20 de Tauro. Y por acá, bueno, ya esto lo hablaré después, que es cuando se activa. Muy bien, el dispositor de esta lunación, ¿quién es? El regente de Escorpio es Marte. Y la luna ese día hace un trígono con Marte, que está en Cáncer. Y esto nos habla de... por aquí voy a delirar un poco, pero hay que pronosticar. Marte en Cáncer habla de los bienes inmuebles, los bienes raíces, las casas, etcétera, las rentas. Y esto podría decir como, bueno, si muy bien, podría darle como un respiro a los mercados de bienes raíces y todo esto. La luna es el pueblo y Marte en Cáncer nos habla acerca de las bienes raíces, cómo mover las cosas, cómo mover y darle movimiento a todo esto. Y acá en sextil con el Sol nos está diciendo eso. Bueno, hay que tomar conciencia de que a lo mejor debemos organizar, etcétera. Y sobre todo la vida como está hoy, el trabajo desde casa, acá que sería Saturno y Júpiter en Acuario, dando ese panorama de, bueno, las cosas han cambiado
Y esta lunación, acá también Saturno con la Luna, que son dos fuerzas totalmente opuestas, dos energías opuestas, porque le dice, bueno, contén esas emociones, tranquilo, contengan sus emociones, hay un respiro por acá, que puede ser el trabajo desde casa, los mercados de bienes raíces, allí se puede invertir por un momento. Les digo, puedo delirar, pero por aquí nos está indicando todo eso. Y acá este trígono entre Marte y Júpiter también nos da eso. Júpiter son las finanzas, la riqueza. Y está acá haciendo un trígono a Marte, lo cual indica un aspecto más que positivo. Acción en lo que son las bienes raíces y las casas. Y digamos, esta lunación va a estar muy potente. Nos va a traer más que nada la realidad saturnina de las cosas hacia todo un cúmulo de población, al pueblo, y que obviamente tiene comunicación, gobierno también. El sol en astrología mundana representa el gobierno. Ok, bueno, esto es la luna llena. Y bueno, amigos, eso es lo que nos va a traer esta segunda parte del mes de abril. Espero que les haya gustado el video y bueno, por ahí quería ponerles esta gráfica. Obviamente todo esto hay que ir innovando, les prometo que la próxima lo haré con más calidad, pero así es esto. Uno no nace sabiendo, pero una de las cosas que aprendí, sobre todo cuando miré un libro que me gustó, que como presentes algo, que esto sea impecable. Sé que esto no fue impecable y les pido una disculpa por ello, pero sí quería que la gráfica se viera impecable, o por lo menos que se pudiera entender, o a través de ver la gráfica poder señalarles. Y bueno, como no tengo obviamente quien me auxilie en estos temas, he ido aprendiendo poco a poco a hacer los videos, a editarlos, a poder cortarlos, etcétera, ponerles efecto, y esto es algo que he ido aprendiendo poco a poco, pero mi compromiso es más que nada transmitirles pues estos conocimientos a ustedes y que los disfruten y que les funcione para algo. A mucha gente le gusta y más que nada mi compromiso es ese, pero bueno, espero que les haya gustado, y si les gustó el video, denle like al video, suscribirse y activar obviamente la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de los nuevos videos que iré subiendo. Estoy por publicar la revolución solar Tauro y también el sol en Tauro. Estoy haciendo una serie de videos de el sol en los signos y en las casas. Bueno amigos, muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta pronto.